Saludos a todos, bienvenidos a un estudio más que estamos llevando a cabo en el libro del Apocalipsis y específicamente en las 7 iglesias. Estamos en la tercera parte de lo que corresponde a la iglesia de Tiatira. Estamos en el apartado de las alabanzas, que son aquellas cosas que el Señor reconoce, que se está haciendo bien dentro de su iglesia. Más adelante, cuando lleguemos a la última iglesia, nos vamos a dar cuenta que esa será la única, la excepción a la regla de las 6 que sí reciben alabanzas y esta última no. En todo caso, Tiatira recibe alabanzas por cosas que el Señor destaca y que son claras, notorias para él. Sobre todo son sinceras porque el Señor sabe la verdad de lo que pasa en su iglesia y por eso los alaba. Por defecto estamos entendiendo que cada uno de nosotros debe ser imitador, tal y como el mismo Señor lo dice y el Santo Espíritu lo reafirma a lo largo de su palabra. Es necesario oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí estamos aprendiendo de lo que el Señor alaba a la iglesia de Tiatira, que es algo que también nosotros debemos imitar. Y luego de esta introducción, agradeciéndole siempre el hecho de que permanezcan fieles al estudio, pero no es solo un asunto de fidelidad, sino un asunto de receptabilidad a lo que estamos aprendiendo para guardar en nuestro corazón y poder hacer aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nos comportemos conforme a su voluntad y sobre todo a lo que hagamos sea de su completa aprobación. Estamos en la Filmina 21 y aquí iniciamos una serie con respecto a los pasajes que inician con el saludo de la iglesia que el Señor hace a esta congregación. Consta de 16 filminas, por lo que por una cuestión de prudencia y de extensión no vamos a cubrirlas todas en este estudio, pero trataremos de avanzar hasta donde el tiempo estimado para estos estudios nos permitan y continuaremos en su momento cuando estemos en la segunda parte de este estudio. Estamos entonces en el versículo 19 del capítulo 2, donde el Señor alaba a la iglesia de Tiatira y le dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Hasta aquí, al estudiar la cuarta iglesia, también llegamos a la conclusión de que es la cuarta vez, y esta se repetirá a lo largo de todas las 7 cartas, en la que el Señor le dice a su iglesia: yo conozco tus obras. De las muchas citas que podríamos traer a nuestra memoria sobre esta verdad que es totalmente inmutable, el más clásico, si se quiere, y el que más hemos citado a lo largo de estos estudios, es lo que el salmista dice en el Salmo 139, versículos del 1 al 16, sobre la realidad de que no hay lugar para esconderse de Dios, no hay lugar para ocultar las cosas que hacemos y sobre todo que no hay manera de que nuestros pensamientos, sentimientos o acciones se queden ocultos delante del Señor. Esto, por tanto, cuando el Señor dice conozco tus obras, es que verdaderamente las conoce. Es decir, no solo lo conoce todo en el mayor grado de profundidad, sino que conoce aún aquello que nosotros mismos creemos que podemos ocultar del Señor, pero que realmente no lo estamos haciendo porque no podemos hacerlo. El Señor, recuerden, se mueve en medio de los candelabros que es su iglesia y por eso Él puede saber y conocer en su condición omnisciente y en su condición de Dios eterno lo que su iglesia está haciendo delante de Él. En todo caso, deberíamos concluir que muy mal hace el siervo si no presta la atención debida a una verdad como esta, es decir, al hecho de que el Señor verdaderamente me conoce a mí, lo conoce a usted y conoce todo, que no hay forma de que podamos hacer algo que pase desapercibido para Él o que Él pueda eventualmente ignorar. Debemos recordar para esto al ya repetido concurso de lo que dice Jeremías en el capítulo 19, que lo he citado tantísimas veces, y que para evitar que alguno de nosotros pueda eventualmente creer que puede hacer algo que de lo que según el criterio personal nos haga concluir que probablemente Dios no se entere, Jeremías viene y nos desengaña completamente cuando dice lo que ya hemos repetido tantas veces: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y aquí agregamos una parte más del versículo de la afirmación del profeta, versículo 10, cuando el mismo profeta de manera retórica pregunta: ¿y quién lo conocerá? Es decir, ¿quién conocerá el corazón
de cada uno de los hombres y quién conocerá mi corazón. Y contesta inmediatamente, yo, Jehová. Él conoce el corazón, es Dios eternamente y para siempre, y por tanto no hay forma de que lo podamos engañar. Entonces aquí concluimos también que la verdad inhabitable es que si me hago la pregunta, ¿conoce el Señor todas mis obras? Que ya hemos estado diciendo que sí, pues la contestación total, completa, absoluta es que sí, el Señor conoce todas mis obras, todas, todas, todas. Y aquí no hay manera de que alguno de nosotros pueda evadir esa realidad que, como dije hace un rato, es completamente inmutable. Significa entonces que si yo descuido mi estado de alerta al cual soy llamado, por ejemplo, Marcos 14:38 y 2 de Pedro 5:8, cuando nos advierte del enemigo que nos rodea, si yo descuido mi estado de alerta, si me duermo en el atalaya de mi posición para estar escudriñando mi alrededor y estar atento a el eventual ataque del enemigo, pues un descuido lo que me puede producir es que quedo sujeto a ser tentado y por lo tanto caer. Recuerden nuevamente, Segunda de Pedro 5:8 dice que ese enemigo anda alrededor nuestro viendo a ver cómo hace para devorarnos. Pues bien, siendo esto una realidad también, lo que tengo que hacer es estar en estado completo de alerta. Seguimos con la Filmina 22 y siempre permaneciendo en el versículo 19. Llegamos a un segundo punto de importancia y que debe ser atendido y debe ser retenido, debe ser entendido en cuanto a la verdad de lo que vamos a aprender aquí. Y empezamos con un refrán que debe ser bastante conocido de todos nosotros, que es aquel que dice que al buen entendedor pocas palabras bastan. Es decir, al que verdaderamente quiere entender y al que verdaderamente quiere hacer lo que es correcto, no hay que darle explicaciones muy largas. Basta una poca enseñanza, unas pocas palabras para que esa persona deseosa de obedecer entienda lo que se le está diciendo. Entonces, de esta verdad llegamos a algunas conclusiones, como por ejemplo que el conocimiento que el Señor tiene de mí es absoluto. Es justo lo que estábamos diciendo en la filmina anterior y específicamente con la cita del Salmo 139. Es decir, no hay nada que yo pueda hacer de lo cual el Señor no se entere. Es decir, que no hay oscuridad suficiente, no importa el lugar donde esté, donde una persona pueda llegar y hacer lo que le place, lo que le satisface y pensar que Dios no lo va a ver. Y precisamente en ese Salmo 139, en el versículo 11, afirma el salmista cuando dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Es decir, en otras palabras, por muy oscuro que esté, y puede ser incluso una oscuridad literal en la que yo quiera hacer un acto de maldad o un pensamiento de maldad o algo que desafíe la voluntad y la autoridad de Dios o sus ordenanzas, ni aún la peor oscuridad puede ocultarme de la luz de Dios y del conocimiento que Dios tiene. Y esto, como de manera inevitable, me lleva a una pregunta que es de esas embarazosas que nos hacemos con alguna frecuencia en esta clase de estudios. Y la pregunta es, en este momento, en este preciso momento en que estoy hablando, ¿qué es lo que el Señor está viendo en mí justo ahora? Es decir, si el Señor todo lo puede ver, si no hay nada que yo pueda ocultar delante de Él, la pregunta que tengo que hacerme es, en este preciso momento, ¿qué es lo que el Señor ve dentro de mi corazón y dentro de mi ser? Les digo una cosa, si yo tengo que pensarlo porque hay cierto margen de duda dentro de mí, es probable que esté en problemas. Es decir, si yo no puedo responder de manera categórica, levantando mi rostro delante del Señor, sonriendo delante de Él y diciendo, Señor, tú conoces mi corazón y sabes que mi interés es servirte, adorarte, obedecerte y serte leal y hacer todo aquello que tú me estás enseñando a hacer. Si no puedo hacer eso y tengo que quedarme para pensarlo, para ver qué encuentro, para ver qué razón le doy al Señor de lo que Él pueda estar viendo en mi corazón, como les digo, probablemente vamos a estar en algún tipo de problema. Seguimos con la Filmina 23. Llegamos a un tercer aspecto que también es relevante, que debemos considerar, y es que al examinar cada obra, cada acto, para poder tener el entendimiento claro, es para lo que yo estoy analizando y estoy aprendiendo de la palabra de Dios, porque también es totalmente necesario que yo haga lo mismo, es decir, de la enseñanza que estoy extrayendo, por ejemplo, versículo 19, en todo su contenido, partiendo de la verdad de que el Señor verdaderamente conoce mis obras, partiendo desde ahí, yo debo tener presente que eso que el Señor hace, el conocer lo que yo soy y todo lo que pienso y todo lo que siento y aún lo que dejo de hacer o lo que dejo de pensar y sentir, que concuerda con aquello que el Señor me manda que yo debo tener y debo hacer, pues entonces yo debo aprender a vivir mi vida según su voluntad, aprendiendo, reteniendo y practicando aquello que el Señor me enseña. Entonces,
Cada una de las obras que yo hago, es decir, todo lo que es mi vida como siervo de Dios, es real delante del Señor. Es decir, no hay manera de que haya forma alguna de que tales cosas no sean verdaderamente vistas por el Señor, analizadas por el Señor, juzgadas por el Señor y que el Señor emita un veredicto de aquello que yo estoy haciendo. Por ejemplo, cuando el Señor en la carta le dice a Teatira, yo conozco tus obras, la primera que menciona es que entre las obras que el Señor encuentra en Teatira está el amor. Entonces, esto que el Señor alaba de la iglesia de Teatira es claro y es evidente que en su momento puntual fue dirigido a la iglesia de Teatira allá a finales del siglo primero, pero que también es totalmente cierto y absoluto que esa práctica del amor no solo era válido para ellos, sino que también es válido para mí y es válido para usted, porque entendemos también que el amor de Dios, el amor a Dios, tiene tres direcciones en las cuales yo debo dirigir ese amor que, por ejemplo, la iglesia de Teatira tenía para los que lo rodeaban y que es el mismo amor que yo debo tener hacia quienes me rodean y aún más allá, ese amor tiene tres direcciones, es decir, tres destinos finales a los cuales debe llegar y partiendo de mi corazón y de todo mi ser. El primero de ellos se encuentra en Mateo 22:37, cuando el Señor dice, contestando a una pregunta que le hicieron, dice el Señor, acerca de cuál es el principal mandamiento, dice él, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mandamiento primario, este es el mandamiento prioritario y es el mandamiento inmutable que se le debe a Dios como la divinidad que es y sobre todo en el caso de cada uno de nosotros como siervos e hijos de Dios. Esto debe ser totalmente claro que este mandamiento está por encima de todo y de todos. Aquí tengámoslo claro, porque a veces en el orden de prioridades podemos llegar a cometer el error de poner como prioritario cosas que en realidad no tienen esa posición de prioridad cuando deberían estar más por debajo de otras que son realmente prioritarias. Bueno, pues precisamente esta de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente es el mandamiento prioritario e inmutable que debe regir la vida de todo siervo de Dios. Esto es algo que en realidad compete incluso a todo ser humano. Lamentablemente, las grandes masas de los hombres rechazan completamente este mandamiento y no solo lo rechazan, sino que lo desprecian. En el siervo de Dios no debe ser así, sino que debe ser siempre el primer lugar, de manera tal que nada ni nadie puede ocupar ese lugar del cual nuestro Dios, nuestro Señor, tiene el lugar exclusivo. Y así podemos verlo, por ejemplo, en los siervos fieles de Tiatira. Ellos lo tenían y lo hacían, porque cuando el Señor dice, conozco tus obras y amor, obviamente ese amor que los siervos de Tiatira tenían no solo era los que vamos a ver después, sino prioritariamente el amor a su Dios y a su Señor. Continuamos con la Filmina 24 y estamos viendo el orden de prioridades y las direcciones correctas en las cuales debe funcionar el amor que nosotros debemos sentir. El primero ya lo vimos, es el amor a Dios. Eso es obvio, eso es necesario, eso es inmutable y es el que ocupa el primerísimo lugar. La segunda dirección en la cual nuestro amor debe ser dirigido lo vemos en Juan 13:34, donde el Señor manda a sus discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto es el amor entre consiervos, que también debe ser prioritario completamente en nuestras vidas y es una verdad en cuanto a que es la intensidad y la sinceridad de este amor por razones obvias se deriva del amor que el siervo siente hacia su Dios. Es decir, si nosotros verdaderamente amamos a Dios en primer lugar y por encima de todo, nos resultará extremadamente sencillo, natural incluso, el que podamos amar a nuestros consiervos como el Señor nos amó, amarlos nosotros también a ellos. ¿Por qué? Porque lo dice primera de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Aquí en la frase de Juan, cuando dice el que ama a su hermano, es más allá del hermano de padre y madre, sino el hermano en la fe. Es decir, en realidad incluye a todo el que es creyente, a todo el que es consiervo y a todo aquel que verdaderamente cree y confiesa al Señor Jesucristo como su Salvador. Pues aquí Juan está afirmando, bajo la guía del Santo Espíritu de Dios, que quien ama a un hermano en la fe, por ejemplo, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En otras palabras, está cumpliendo este mandamiento de que os améis unos a otros. Ese, repita, es la segunda dirección en la cual nuestro amor tiene que ser dirigido. Y también debemos recordar, de acuerdo con lo que enseña Pablo en Gálatas 5:22, que el amor es el primero de los frutos del Espíritu. El Santo Espíritu produce frutos en los creyentes siempre y cuando el creyente haga el esfuerzo y se compenetre dentro de la obediencia que le debe
a la palabra de Dios y a lo que el Espíritu le dice en su corazón para ejercer y producir esos frutos del Espíritu, de los cuales el amor es el primero. Desde aquí, desde partiendo del amor que debemos sentir hacia Dios primeramente y hacia los consiervos, desde aquí los demás frutos del Espíritu van a ejercerse entre los santos y van a salir de forma natural. Luego pasamos a la Filmina 25, siempre estamos en el versículo 19. Y estamos en la tercera dirección del amor que nosotros debemos sentir. El primero era el amor a Dios, que está por encima de todo. El segundo era el amor a mis consiervos, es decir, aquellos que creen y sienten como yo el amor al Señor. Y el tercero es el que manda el mismo Señor en Mateo 22:39, que es parte del resumen de la ley cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el círculo exterior del amor. Este es el que se debe practicar hacia aquellos que me rodean, hacia cualquiera que esté dentro del círculo a mi alcance. Claro que incluso el prójimo no es solo aquel que está cerca de mí, sino incluso muy lejos de mí. En realidad, prójimo es todo aquel ser humano que existe en este mundo, solo que por razones obvias no puede ser que yo los alcance porque es completamente imposible, pero cuando eventualmente se acerca una persona hasta el círculo de mis capacidades para verlo, para oírlo, para interactuar con él, pues obviamente eso lo convierte en un siervo. Y a él yo le debo también amor, según lo manda el Señor aquí en Mateo 22:39. Entonces, como el anterior, es decir, el de amar a mis hermanos, el ardor y la eficacia de lo que yo practico en cuanto al amor al prójimo está unido al amor del siervo a su Dios. Vean qué importante. Lo que estamos diciendo es simple y sencillamente que a partir del amor a Dios, sincero, verdadero, constante y permanente, yo puedo amar a mis consiervos y amar también a mi prójimo. Así lo dice Primera de Juan 4:8 cuando afirma, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En otras palabras, si hay cualquier problema en cuanto a sentir amor hacia el prójimo, entonces esa persona que dice creer en Dios es un mentiroso, es un farsante, porque aquí Juan está siendo categórico cuando afirma que el que ama y conoce a Dios puede amar al prójimo como a sí mismo. Y esto es importante porque verdaderamente a veces, vean cuán vital es, porque a veces resulta un tanto difícil, por decir lo mínimo, de amar a cierta clase de personas que por su comportamiento, por lo que hacen, por lo que dicen o por las cosas que, cómo se expresan, a veces resulta un poco difícil, pero son parte del prójimo. Y si eventualmente ellos pueden llegar a sentir una necesidad, de hecho la tienen en el hecho de que no conocen al Cristo. Es necesario que nosotros también les amemos y practiquemos con ellos ese amor que el Señor nos está mandando a ejercer. Aquí tal vez para algunos, espero que sean los mínimos, o decir nadie, la pregunta que busca huir de este ejercicio de amor al prójimo es la que hace un escriba, un intérprete de la ley, que le pregunta al Señor Jesucristo, ¿y quién es mi prójimo? Esta es una pregunta que, repito, es una excusa, simple y sencillamente para obviar algo que es claro y evidente en este mandato de amar al prójimo como a sí mismo. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, pues para contestar esta pregunta, lo único que tenemos que hacer es ir a Lucas 10, de los versículos 25 al 37, y leernos la parábola del buen samaritano. Ahí se contesta con total claridad, con total nitidez esta pregunta de quién es mi prójimo. Y tiene una gran relevancia por la naturaleza de los personajes que intervienen aquí en esta parábola. Y esta es una enseñanza valiosísima que cada uno de nosotros debe aprender. Por favor, vayan a Lucas 10, 25, 37 y léanse la parábola del buen samaritano para que entendamos qué significa amarás a tu prójimo como a ti mismo. Llegamos a la Filmina 26, estamos siempre en el versículo 19, en la sexta de las 16 que componen este apartado, y estamos en un cuarto punto, extrayendo y detallando las alabanzas que el Señor le hace a la iglesia de Teatira. Luego de decirles, el Señor que conoce todo lo que ellos hacen, reconoce el amor que ellos sienten, primeramente por el Señor, por su Dios, y también por la comunidad. Hay amor entre los consiervos y hay amor hacia el prójimo
y tiene que ser así porque de otra manera el Señor no les alabaría por ese amor. Pero hay un segundo fruto en las obras de los creyentes en Tiatira que se menciona ahí y es la fe. En su orden se nota incluso que hay una armonía de crecimiento eclesial, es decir, que esto no está anotado, no está dicho, no está numerado simplemente por casualidad, sino que tiene un fundamento. ¿Qué significa esto? Bueno, una cosa que debe quedar claro, primeramente es que el Señor aquí, cuando está hablando de que Él conoce las obras de amor y fe de los miembros de Teatira, se está refiriendo a siervos fieles. Eso es claro, por eso la necesidad de que nosotros aprendamos y ejerzamos en nuestra vida diaria estos dos atributos que son imprescindibles, ni siquiera son de escogencia, son el resultado, el fruto natural que cada uno de nosotros debe tener y sentir precisamente porque amamos a Dios, porque Dios nos salvó a nosotros y nos amó primero. Bueno, pues por eso no solo amamos a Dios, amamos a los consiervos y amamos al prójimo. Y la segunda consecuencia de sentir amor es tener fe. Eso es algo que es, si se quiere, inevitable, natural y que verdaderamente cada uno de nosotros, si mira dentro de su corazón, puede observarlo y puede identificarlo con claridad. Y esto es porque, como les dije, son los siervos fieles los que reciben la alabanza y el reconocimiento por parte del Señor. Porque hay un aspecto importante que cada uno de nosotros debe tener claro. A nuestro alrededor y dentro de las paredes del lugar donde se reúne la iglesia del Señor, especialmente allá en Tiatira, y verdaderamente se repite en el medio en el que estamos ahora, había quienes dentro de esa reunión de justos se reunían también y toleraban la inmundicia. Es decir, allá en Teatira había gente, probablemente eran creyentes, que habían caído en un oscurantismo de prácticas totalmente promiscuas, probablemente, y sobre todo corruptas delante del Señor, pero que hicieron que la iglesia recibiera una serie de recriminaciones por parte de su Señor. Es decir, dentro de la reunión de los santos había quienes se reunían con ellos y toleraban esta clase de inmundicia. Y eso lo podemos ver en el versículo 20, que es el que sigue a este que estamos llevando a cabo. Y para que tengamos claro, en cuanto a la fe que practicaban los siervos de la iglesia de Tiatira, es aquella que Pablo menciona en 1 Corintios 16:13, cuando alerta a los corintios y a los creyentes de todo tiempo y lugar hasta llegar a cada uno de nosotros, a ustedes y a mí. Y Pablo dice, me dice a mí, se lo dice a usted, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. En otras palabras, la práctica de la fe no es ni siquiera algo que, digamos, pueda resultar automático. Claro que la fe va creciendo conforme nos vamos sumergiendo dentro del conocimiento y la práctica de la palabra de Dios. Pero para ello hay que estar atentos, hay que estar velando, porque recuerden otra vez, estamos en el campo del enemigo y por eso Pablo dice, pórtense varonilmente y esfuércense para que la fe que ustedes tienen sea firme y crezca constantemente. ¿Y cuál es el primer requisito de acuerdo con lo que el Señor alaba a la iglesia de Tatira? Sientan amor por Dios, sientan amor por sus consiervos y sientan amor por su prójimo. Cuando estemos firmes y cementados en este amor, la fe más el estudio de la palabra de Dios surgirá de manera natural y crecerá firme y constante dentro de nuestra vida de creyentes. Seguimos con la Filmina 27, siempre en el versículo 19, y estamos con un quinto aspecto de este cuarto punto acerca de el fruto de las obras que los creyentes de Teatira recibieron como reconocimiento y como alabanza por parte de su Señor. Tenemos como un aspecto importante que el valor de la fe de los creyentes de Tiatira, recuerden, es igual al de cada creyente el día de hoy. Es decir, que tan valiosa fue aquella fe que él mereció la alabanza del Señor, como lo es hoy el tener el mismo nivel de fe que merezca la aprobación y la alabanza de Dios en cada uno de nosotros. Significa esencialmente que si nuestra fe es verdaderamente firme, fuerte, si nos portamos varonilmente y nuestra fe va creciendo, perdón, conforme vamos avanzando en el estudio y conocimiento de la palabra de Dios, pues evidentemente seríamos propensos, seríamos dignos de que el Señor alabara nuestra conducta como lo hizo con la iglesia de Tiatira. ¿Por qué? Porque en mí
y en ellos se cumpliría, así como en cada uno de ustedes, cuando nuestra fe crece, se cumple aquella afirmación divina que encontramos en Hebreos 11.1 y que es extremadamente conocida de todo creyente que es estudioso de la Biblia, cuando el escritor del libro de los Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vean qué increíble definición de fe es la que está dando aquí el escritor de esta carta a través de la guía del Santo Espíritu de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que esperamos nosotros? Las promesas de Dios. Y tenemos certeza aunque no las veamos. Sí, tengo certeza aunque no la vea. ¿Y qué es la convicción? Es la seguridad absoluta de que algo que no estoy viendo, por ejemplo, las promesas de Dios en su presencia, son reales, son verdaderas y se van a cumplir. Y de acuerdo con lo que afirma el apóstol Pablo, la forma de mantener una fe sólida y una fe firme y sobre todo que esa fe vaya creciendo conforme vayamos avanzando y madurando en el conocimiento y de nuestra vida diaria delante del Señor, Pablo la define así en Romanos 10:17 cuando dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, yo lo que tengo que hacer, lo dije hace un rato, es sumergirme, como lo estamos haciendo en este momento, en la palabra de Dios para que mi fe crezca. La razón por la que Pablo dice al principio, así que la fe es por el oír, es porque recuerden que en aquellos días no tenían obviamente la facilidad con la que contamos nosotros de tener en nuestras manos una versión de la Biblia, incluso hasta en nuestros teléfonos, ya sea en un libro, ya sea en una tableta o donde la tengamos, no importa, la podemos tener grabada, la podemos oír, la podemos leer y es por eso que en aquel momento nada de eso ellos lo tenían. Es decir, probablemente en la iglesia había un solo rollo de algún escrito de la Biblia y ese rollo era leído a toda la congregación. Eso es lo que ellos oían. Y por el oír esa palabra de Dios, ellos podían aumentar su fe. Bueno, pues imagínense la enorme oportunidad que tenemos cada uno de nosotros que podemos hacer crecer nuestra fe constantemente. ¿Por qué? Porque si ellos solo podían oír la palabra de Dios cuando estaban reunidos adorando a Dios y estudiando la Biblia, no sé cuántas veces lo pudieran haber hecho, por ejemplo, en una semana. Resulta que usted y yo hoy en este momento lo podemos hacer todos los días y a cada momento. Y es precisamente lo que estamos haciendo aquí ahora que estamos estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis. Estamos oyendo, estamos estudiando, estamos aprendiendo de la palabra de Dios y entonces, de acuerdo con esta afirmación cierta, esta certeza, esta convicción de lo que Pablo está afirmando aquí, la fe mía tiene que crecer y tiene que crecer no porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios me lo está garantizando. Así que quiere usted que su fe crezca, sumérjase en la palabra de Dios todos los días, estudiándola, aprendiendo de ella y sobre todo manteniendo firme su fidelidad y su lealtad al Señor. Entonces, la conclusión inevitable que yo puedo sacar aquí es, estudio la palabra de Dios y esto que produce una fe fuerte en mí. No lo hago, es decir, no la estudio con la regularidad con la que debo hacerlo, entonces mi fe es débil. Y cuando llegan las situaciones difíciles, esa fe débil me hace dudar, me hace temer, me hace sentir miedo, por cuanto la fe no alcanza, porque no la he fortalecido lo necesario a través del estudio de la palabra de Dios. Pero cuando aquí estamos estudiando la palabra de Dios y lo hacemos de manera constante, y me refiero a constante todos los días, no solo una vez por semana, como es lo que estamos haciendo con estos estudios, sino todos los días, mi fe tiene que crecer con fortaleza porque así lo está garantizando la misma palabra de Dios. Seguimos con la Filmina 28 y siempre en el versículo 19 y estamos aprendiendo, conociendo para poder retener y practicar aquellas cosas que el Señor está alabando a la iglesia de Tiatira. Ya le ha dicho el Señor, conozco tus obras. Y le dice, y sé de tu amor, también sé de tu fe. Y ahora el Señor señala una tercera obra que destaca dentro de la iglesia de Tiatira, que es el servicio, lo cual esta palabra en griego es conocida probablemente para muchos de ustedes que es diaconía y la definición de diaconía es ministración a los miembros afligidos de la iglesia y a toda necesidad espiritual y temporal. Esta definición la da el comentario de JFB
y es lo que significa diaconía, que en esencia, repito, es la palabra que en griego se traduce como servicio. Entonces, esta obra, la del servicio, se entiende bajo el principio escritural que se afirma por el apóstol Pablo en Gálatas 6:10, cuando dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que el servicio que yo debo prestar es hacerle bien a todos. Recuerde, ¿quiénes son todos? El prójimo al cual yo debo amar, según el mandamiento y la dirección que aprendimos, la tercera dirección que aprendimos del amor que yo debo practicar. Pero Pablo hace una salvedad y un señalamiento que es muy importante. La práctica del servicio que yo debo prestarle a todos a los cuales yo tenga la oportunidad de servir debe ser primeramente y en mayor grado de cantidad y calidad a los de la familia de la fe. En otras palabras, es a los que creen como yo en el Señor Jesucristo, a los que sirven como yo al Señor Jesucristo, es decir, en otras palabras, al Hijo de Dios, al siervo del Señor. A ellos son los que primeramente y en mayor cantidad y calidad debo darles toda la asistencia y todo el servicio que esté dentro de mis posibilidades. Vean que Pablo es claro cuando dice ahí, mientras, según tengamos oportunidad, probablemente puede haber situaciones en las que no tengamos ni o la oportunidad o los recursos para auxiliar a alguien, pero siempre nos quedará el recurso inédito de la oración, es decir, la intercesión delante de Dios por las necesidades de una persona y especialmente por los de la familia de la fe. Tenemos entonces que el acto de servir, por ejemplo, a los consiervos, a los que creen como yo, necesitados, debe ser hecho bajo procedimientos sabios y reales. En esto debemos tener muchísimo cuidado porque bien sabemos que tristemente pueden presentarse situaciones en las que alguien aparenta tener una necesidad y lo único que quiere es aprovecharse de las bondades y el don de servicio de otra persona. Es decir, en esto por eso digo aquí en este punto, en el 5.2, que esto debe ser hecho bajo procedimientos sabios y reales. Es decir, que debe ser un acto en el cual yo esté totalmente seguro, primero, que esa persona verdaderamente pasa por una necesidad que yo puedo solventar y hacerlo con sabiduría, hacerlo con verdad y no solo a título personal, sino en conjunto con otros siervos que sienten y quieren servir igual como yo lo puedo y lo quiero hacer con personas que ya sea que de momento no son creyentes, pero que tienen una necesidad que yo puedo satisfacer o, como dice Pablo en Gálatas, primeramente y en mayor grado a los de la familia de la fe. Entonces, todo siervo que necesita ayuda debe ser verdaderamente alguien que requiere esa ayuda. Y hay que tener cuidado para que no sea que eventualmente esa persona simplemente se esté aprovechando de la generosidad mía o de la generosidad de otro para simplemente tener el resultado del mínimo esfuerzo. Es decir, que alguien de buen corazón le dé algo que esa persona en realidad no está necesitando, pero que aprovechándose de esa generosidad la obtiene por el buen corazón de aquel que le quiere ayudar. Seguimos con la Filmina 29, siempre con el versículo 19, en donde estamos viendo las razones, los actos y obras que practicaba la iglesia de Teatira por las cuales su Señor le alaba. Ya vimos que el Señor le ha dicho, siervos de Teatira, yo los conozco a todos ustedes. Yo sé del gran amor que ustedes sienten. Yo sé la sólida fe que ustedes tienen. Yo sé el don de servicio que ustedes practican. Y agrega un cuarto punto y le dice, y también sé de tu paciencia. Ese es el cuarto motivo por el cual el Señor le alaba a los siervos fieles de la iglesia de Teatira. Y aquí nuevamente enfatizo lo de siervos fieles, porque recuerden que lamentablemente había algún grupo dentro de la iglesia que estaba practicando y estaba participando de inmundicias, de corrupciones dentro de la iglesia. Pero a estos siervos fieles el Señor les dice, yo sé que ustedes son siervos pacientes. Ahora, esta capacidad del Señor para ver dentro de cada uno de nosotros que ya quedó establecido, por ejemplo, cuando leímos el Salmo 139, también queda visible aquí en las dos primeras obras que el Señor manifiesta, el amor
y la fe tienen que ver con el fuero interno del creyente. Es decir, el Señor mira dentro de mí y verdaderamente ve el amor y la fe que yo digo sentir, amor hacia Él, amor hacia mi consiervo, amor al prójimo y sobre todo la fe en todo lo que el Señor promete y me ha dicho que yo soy delante de Él. Eso lo puede ver el Señor. Las otras dos, que son el servicio que acabamos de ver y esta que estamos viendo ahora, la paciencia, se refieren a expresiones visibles del hacer del siervo. Es decir, que no solo el Señor las puede ver, sino que aquellos que me rodean pueden palparlas también. ¿Por qué? Porque el amor y la fe es algo interno que las personas que están a mi alrededor pueden sentir, pero no pueden verlas. Mi Señor sí puede verlas. Pero Él, las que son como el servicio y la paciencia, esas sí ellos pueden verlas. Pueden verla también, por supuesto, el Señor. Y sabe, conoce el grado de sinceridad que hay en mí. Pero los que están a mi alrededor también pueden observar el servicio que yo presto a la comunidad de siervos o a la comunidad de creyentes o aún al prójimo, así como pueden ver también la paciencia con la que yo actúo en cuanto a mi relación para con mi Dios y en mi relación para con ellos. Aún en este caso, el Señor también conoce las intenciones del corazón de cada uno de sus siervos que sirve y tiene paciencia. Aquí tenemos que hacernos también una pregunta que es imperativa y que es necesaria. La pregunta es más que todo a lo que hacía en la iglesia de Teatira. ¿En qué era los siervos fieles de la iglesia de Teatira pacientes? Es decir, en otras palabras, ¿por qué el Señor les dice, yo conozco tus obras y del amor, de fe, de servicio, pero conozco también tu paciencia? ¿En qué era paciente los siervos de la iglesia de Teatira? Para saberlo, llegamos a la Filmina 30 y para entender a qué se refería el Señor cuando le dice a la iglesia de Teatira que él conocía su paciencia y por defecto, recuerden, el Señor también la conoce dentro de mí, vamos a tener presente que la paciencia no solo es el fruto de la prueba. Generalmente solemos pensar como acto de paciencia cuando estamos en una situación apurada y nos dicen sea paciente en esto, sea paciente en aquello, espere, ore, haga así o haga así. En otras palabras, diría en términos más coloquiales, aguante. Esa es una definición correcta, pero no necesariamente es la única definición de paciencia a la cual el Señor está alabando aquí a la iglesia de Teatira. ¿Por qué? Porque la paciencia tiene dos direcciones. Una de ellas en las cuales participa toda la congregación, toda la iglesia del Señor y de manera puntual, cada uno de nosotros como creyentes es que debemos tener paciencia y ser pacientes para con el Señor en el cumplimiento de las promesas divinas. En otras palabras, ¿en qué soy paciente yo? ¿En qué era paciente la iglesia de Tiatira? En que ellos esperaban con seguridad, con fidelidad, el cumplimiento de las promesas divinas, es decir, la definición de lo que ya vimos en Hebreos 11.1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, al tener certeza de aquello que yo creo y siento que el Señor me ha prometido y la convicción de que aunque no las vea, sé que verdaderamente me van a ser entregadas, yo soy paciente, esperando ese momento en que esas promesas del Señor me sean entregadas. Al respecto, tenemos tres versículos importantes que nos van a ayudar a entender esta parte de la paciencia en el cumplimiento de las promesas divinas. La primera es Romanos 8:25, donde Pablo escribe, pero si esperamos lo que no vemos, recuerden lo que acabo de leerles en Hebreos 11.1, pero si esperamos lo que no vemos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, con paciencia lo aguardamos. ¿Ven? Aquí está la paciencia manifestada en las promesas divinas, en lo que Dios nos ha prometido, en lo que somos y lo que Dios nos dice que seremos delante de Él. Luego escribe en Hebreos 6:15, el escritor de esta carta dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aquí se está refiriendo a Abraham y aunque Abraham nunca vio el cumplimiento de algunas de las promesas que el Señor le hizo, en él se ajusta y se cumple de manera total, clara y contundente la aseveración
que se hace en Hebreos 11:1. Abraham tuvo certeza de lo que esperaba y tenía convicción de aquello que no podía ver. Y por eso se dice de él, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Las vio después, le fueron constatadas, por lo menos delante del Señor después, pero las esperó mientras estuvo vivo. Eso es también parte del cumplimiento de las promesas divinas. Y el tercer versículo está en Apocalipsis 14, donde se afirma, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ven? ¿Dónde está la paciencia? La primera realidad de lo que es un siervo paciente como los de Teatira, en que como santos guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y esperamos con paciencia el cumplimiento de las promesas que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Llegamos así a la Filmina 31, que es la última del estudio de esta semana. Estamos en la Filmina 11 de las 16 que componen este apartado y con la ayuda del Señor, la próxima sesión estaríamos en la cuarta parte de la iglesia de Teatira, concluyendo con las cuatro filminas que faltan, agregando un poco más para complementar la enseñanza. Estamos siempre en el versículo 19 donde el Señor le ha alabado a la iglesia de Tiatira por el amor que sienten, la fe que tienen, el servicio que dan, la paciencia que practican y hemos visto cómo la paciencia la podemos encontrar en dos direcciones, es decir, tener paciencia y esperar las promesas de Dios y la segunda que es la paciencia en las aflicciones, que fue la definición que señalaba al principio. Esas aflicciones que los siervos de Dios sufrimos en este mundo por causa del enemigo. Recordemos, ya lo habré dicho en alguna oportunidad antes de esto, nosotros estamos en territorio del enemigo. En términos militares estamos detrás de las líneas del enemigo. Estamos en medio del campo del enemigo y el enemigo sabe que estamos aquí. Por lo tanto, el enemigo trata de ver cómo hace de afligirnos, de atacarnos y hacer todo lo que está a su alcance para hacernos caer. Y entonces el siervo debe mantenerse firme. Recuerden Efesios 6 del 11 en adelante acerca de toda la armadura de Dios que cada uno de nosotros debe tener lista, puesta constantemente para rechazar esos dardos de fuego del enemigo. Y aquí en cuanto a la paciencia en las aflicciones en este mundo, podemos encontrar tres versículos también que nos ayudan no solo a entender esta verdad, sino a afirmarnos en cuanto a cómo podemos resistir. Dice Juan 16:33, el Señor Jesucristo es el que habla aquí y le dice a sus discípulos, por extensión a cada uno de nosotros. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vean cómo el Señor ya anticipaba que en este mundo íbamos a ser afligidos y hay que tener paciencia a este tipo de aflicciones, porque en todo caso el Señor está con nosotros y dice, no, tranquilos, yo vencí al mundo, las aflicciones no los van a vencer a ustedes. Luego tenemos segunda Tesalonicenses 1:4, donde el apóstol Pablo dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Como ven aquí de manera muy puntual, el apóstol Pablo está señalando la paciencia a las aflicciones del mundo que sufrieron los miembros de la iglesia de Tesalónica cuando fueron perseguidos y atribulados por su entorno simplemente por ser siervos de Dios. Y la tercera cita está también del apóstol Pablo en 2 Corintios 4, del 8 al 9, cuando Pablo, hablando de sí mismo y de todas las persecuciones que sufrió, de todas las tribulaciones que sufrió de los judíos por el hecho de ser un siervo de Dios y predicar el evangelio de salvación, dice de sí mismo y de los que lo acompañaban, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Vean qué importante la paciencia que en este momento yo no puedo más que en este instante darle gracias a Dios, porque de todo esto que se señala aquí, el Señor me ha librado. Cuando Pablo dice, estamos atribulados, mas no angustiados. Sí, ha habido algunas tribulaciones, pero ninguna ni parecida a las que sufrió el apóstol Pablo. Dice, en apuros, mas no desesperados. En otras palabras, no importa la situación, no hay que caer en desesperación porque el Señor está con nosotros. Perseguidos, mas no desamparados. Bueno, para la gloria de Dios lo digo, yo nunca he sido perseguido, ni siquiera escupido por la causa del Señor, pero aún así, el Señor nunca me ha desamparado. Y si eventualmente
hemos sido derribados, como lo fue Pablo. Dice, no fui destruido. ¿Por qué? Porque la mano del Señor lo sostenía. Bueno, pues ante esta realidad de que en el mundo tendremos aflicción, como lo dice el Señor Jesucristo, pues simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es mantenernos en la firmeza y en la seguridad de las promesas divinas para tener paciencia de que esas promesas se cumplirán y paciencia de que en las aflicciones el Señor estará con nosotros. En todo caso, debemos recordar que en cuanto al primer punto de la paciencia a las promesas divinas, no solo son a las promesas que todavía no se han cumplido y que son futuras, porque ya en este momento hay promesas que han sido cumplidas en cada uno de nosotros. ¿Cuál? Que por gracia divina hemos sido lavados, santificados y hemos sido declarados justos delante de Dios, lo que nos convierte en hijo de Dios. Y esa es una verdad que ya está dentro de cada uno de nosotros, que ya somos parte de la familia de Dios, que ya hemos sido sellados por el Santo Espíritu de Dios y que por lo tanto ya tenemos absoluta y total seguridad de que somos salvos en esa fe en el Señor Jesucristo. Así que esa promesa ya se cumplió. Las otras, las que vamos a recibir cuando estemos en la presencia de Dios, también están absolutamente seguras, pero las recibiremos cuando el Señor o venga por nosotros o nos llame a su presencia. Entonces, volviendo al texto y ya terminando esta sección, tenemos una pregunta que también demanda una respuesta. ¿Cuántas de estas obras estoy practicando yo? Es decir, en otras palabras, cuánto amor estoy sintiendo por mi Dios, por mis consiervos y por mi prójimo. Cuánta fe tengo, cuán sólida es la fe que yo tengo en el Señor. Está creciendo, está aumentando, se está fortificando, se está solidificando en el estudio de su palabra. Cuánto servicio estoy prestando a la comunidad que me rodea, primeramente a los de la familia de la fe, pero también a mi prójimo, y cuánta paciencia estoy experimentando con tranquilidad y gozo acerca de las promesas divinas o de eventuales aflicciones por las cuales yo esté pasando. Esta es una respuesta importantísima que no debemos dejar de contestar. ¿Por qué? Porque precisamente la razón de lo que estamos haciendo aquí, ¿qué es? Aprendiendo para mejorar nuestra conducta delante de Dios y nuestra forma de vivir delante de Él en obediencia y lealtad. Y si evadimos este tipo de respuestas, pues simple y sencillamente no estamos actuando de la manera como Dios lo quiere. Y al no estar actuando de la manera como el Señor lo quiere, pues evidentemente estaríamos haciendo cosas que Él no aprueba. Muy bien, vamos a terminar aquí. Gracias a cada uno de ustedes por participar y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Y nuevamente, como les he dicho en otras ocasiones, por favor, recuerden que la idea de estos estudios en este canal de YouTube es que con la ventaja de esta plataforma, uno puede llegar hasta cualquier parte de este planeta. Y si verdaderamente es así, todos sabemos que es así, pues probablemente tengamos gente conocida en el otro lado del mundo o incluso dentro de nuestra misma casa que requiera el conocimiento de esta verdad de lo que estamos estudiando. Pues participemos, motivemos a otros a que estudien y cada uno de nosotros puede darle un empujón a esta verdad para que Dios lleve esta enseñanza hasta donde Él quiera llevarla y como dice el profeta, cumpla el propósito para el cual Él la envió a ese lugar. Dios los bendiga, Dios los guarde y con la ayuda del Señor nos estaríamos escuchando la próxima semana.